Saludos y buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y a las 11:01 de la mañana estamos en Esto es lo Último, por aquí, por Bonita Radio. Bonita Radio en todas sus plataformas web, Bonita Radio en la red informativa, Radio Cumbre en Orocovis, Radio Éxito en Utuado y Radio Grito en Lares. Grito es el que va a pegar el pueblo, al que la juez Laura Taylor Swain se atrevió a convocar. Y vamos a hablar de lo que quiere escuchar o no quiere escuchar la jueza Laura Taylor Swain, deuda quiebra de Puerto Rico, que antes de aparentemente retirarse a su chamber, como dirían en country, va a tratar de escuchar al país sobre lo que piensan del plan de ajuste. Vamos a hablar también de lo que no dice el gobernador de Puerto Rico, pero sí, como adelantáramos ayer, le dijo y se puso en contubernio con la Junta de Control Fiscal. Pero interesantemente, la jueza Laura Taylor Swain le dijo al gobernador, ya yo te escuché, ahora voy a escuchar al pueblo. Vamos a hablar también de lo que está pasando alrededor de la investigación de secuestro y asesinato de un menor de 16 años, ahora tiene 16. Dice, otra vez corrige la policía de Puerto Rico, Jesús Francisco Pérez. Este joven que fue asesinado en el fin de semana, en ese fin de semana que el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi Urrutia, dice que no pasó nada y que todo lo tienen bajo control. Quien no dice nada, quien está todavía saliendo de estar orondo a esconderse detrás de las investigaciones, es el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en materia positiva en la ciencia. Universidad de Puerto Rico descubre un cubrebocas, alias mascarilla, que vamos a poder comer y tomar teniendo el cubrebocas puesto. E igualmente, la Universidad de Puerto Rico, constituida en una profesora jubilada de la Universidad en Utuado, esa que dicen que hay universidades privadas pendientes de ese campus para quedarse con él y que el ejecutivo del 32% está disponible para vender, hace un esfuerzo de rehabilitación que por lo menos 4 confinadas asumen inteligentemente y a través de la educación forjan su libertad y sobre todo su rehabilitación. Son buenas noticias y también hay que hablar de ellas. Pero como siempre, compartan, vayan a bonitasradio.net. Allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. La Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil también recibe donativos para seguir este proyecto de periodismo investigativo, análisis, sobre todo conversación con las audiencias. Siempre la Fundación también recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Inmediatamente estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, Bonita Radio en YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. Todas nuestras plataformas web también incluidas para podcast. Y no olvidemos que siempre estamos auspiciados por Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz, y a partir de la segunda media hora, auspiciados siempre por la cooperativa Manuel Seno Gandía. Vega Alta y Abraham Rosa siempre están ahí y Juana Díaz igualmente. Luis Alfredo Pérez Acosta dice buenos días desde Nueva York, la Dalina Lozano. Gracias, Peregrina Marien, por siempre estar. José Rodríguez. Lutía, buenos días, Bonita Radio desde Boynton Beach, Florida. Ave María, ese inglés de country está. Y como siempre, la procuradora de las personas de edad avanzada dice que si usted conoce a algún adulto mayor de 60 años que aún no se ha vacunado contra el COVID, su oficina se encarga de coordinar para que un profesional de la salud le lleve la vacuna hasta su residencia o lo transporte a usted a un centro de vacunación sin filas y de forma asistida. No necesita plan médico y es totalmente gratis. Coordine la cita con una llamada al 957-3000 entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.
Ellos nos dieron la vida, dice la procuradora, ahora nos toca protegerles la suya. Anótalo, 787-957-3000. La procuradora de las personas de edad avanzada, como siempre, tratando de darle información por todos los vehículos y herramientas y las plataformas web, las redes, como le llaman los adultos mayores, son parte de esas plataformas. Los últimos estudios establecen que el 15% de aumento que han tenido las herramientas digitales son de adultos mayores. No por eso Bonita Radio es uno de esos esfuerzos que tiene por lo menos un 60% de nuestra población en YouTube. Es de más de 60 años, aunque usted no lo crea. Bueno, vamos a las informaciones. Irisita, hablando de personas adultas mayores, buena gente y que está súper al día en las redes. Irisita, saludos. Yo también, pero desde New Jersey, dice Lourdes Ríos. Gracias, Lourdes, que tú siempre estás por ahí. Peregrina Marién. Robert Baldwin, ¿alguien lo ha visto? Si no lo han visto, pónganle la multa. Iván Hernández, ¿cuál será el mecanismo para que el pueblo pueda enviar su opinión a la jueza? Vamos a hablar de eso ya mismo, Iván, porque yo estoy como tú, atónita. Yo siempre he dicho que aun cuando nosotros no podamos entender mucho desde el punto de vista de cómo, bueno, vamos a decir nosotros, o que estemos medios perdidos, o que a veces los mensajes no sean tan claros, no de la Junta, los de la Junta están clarísimos, los del gobierno del 32% están clarísimos. La Junta y yo de un paro a las dos garras, dice Pedro Pierluisi. Pero de la jueza Laura Taylor Swain, nosotros hemos tenido lecturas diferentes. Y hay una cosa que se impone aquí, que yo creo que en el análisis hay que establecer. Definitivamente la lectura de lo que sociológicamente pueda estar construida, desde dónde está hablando la jueza Laura Taylor Swain, una afroamericana demócrata en Estados Unidos, es bien diferente a lo que puede postular aquí un juez republicano, como por ejemplo, y vamos a buscar un demócrata, un juez demócrata como lo era Salvador Casellas en su silla, pero puertorriqueño, y un juez demócrata estadista del corazón del rollo de los PNP, como es el juez Héctor Laffitte, que los otros días lo vi. Es lo único que tengo que decir. El juez Héctor Laffitte, la lectura que uno podía tener de él, la podía encajonar o la podía contextualizar en el hecho de un juez estadista que tenía una mirada poco puertorriqueñista, sobre todo muy elitista y de clase, desde el punto de vista de su ejercicio del derecho. Las lecturas de la jueza Laura Taylor Swain son distintas. Y no tenemos, por lo menos yo no tengo muchísima información, amén de saber que es una persona que desde su niñez aparentemente ha tenido relación con esa otra mayoría, pero que se colocaba en la minoría en Estados Unidos, como son los puertorriqueños. Pero esos mensajes que nos envía la juez Laura Taylor Swain, cuando en medio del caso hace 2 semanas dijo que no tenía paciencia, y ahora nos trae una nueva imagen, o por lo menos nos deja así medio atónitos, porque dice que quiere escuchar al país. Recordemos algo bien importante en esto. Si yo hubiera sido la oficial jurídica de la juez Taylor Swain, Laura Taylor Swain, de la juez Swain, yo estaría planteando básicamente, mire juez, vamos a ver cuál es la composición demográfica de Puerto Rico, pero sobre todo, además del perfil demográfico, personas de 60 años o más, personas con capacidad y acceso a la internet, etcétera. Vamos a ver cuáles son los mecanismos para que contesten cualquiera de los reclamos que usted tenga. Yo no sé si lo hizo. La juez Swain supuestamente tiene el recibo de todas las personas que contestaron supuestamente. En el plan de ajuste, por ejemplo,
lo que quiere decir el plan de ajuste para los pensionados, porque esa pregunta se hizo y a todos los que supuestamente somos herederos de la quiebra, que somos no somos los responsables de la quiebra, pero somos los que la sufrimos. Nos enviaron un escrito en papel para que contestáramos. También le debió haber dicho ese law clerk de la juez. Juez, recuerde que esto es un país latinoamericano, hispano, parlante, donde no hay ese llamado bilingüismo que pretenden los estadistas. Entre todas esas cosas es importante la lectura que vamos a hacer y el análisis que vamos a hacer de la pregunta que la juez supuestamente colocó ya en el caso diciendo yo quiero escuchar al pueblo. Le dijo al tribunal, mire, viabilice un enlace para que esas personas se comuniquen, llenen ese formulario. Ahí está el enlace, lo pusimos en nuestra página en el muro de Facebook hace un rato. Y ahí usted llena completa esa solicitud y les dan un turno para hablar. Interesante, jueza, ojalá le estén traduciendo, interpretando estas palabras. Usted tiene espacio para tanta gente, porque yo le aseguro que aquí hay gente que va a querer hablar en el inglés de country, en el inglés de Oxford, que creo que habían 3 y 2 se murieron de esos de Oxford. O sea, aquí hay gente que va a querer ir allí o a través virtual, porque van a tener la capacidad para decirle 2 o 3 cosas. Y esa es una lectura interesante. Cuando yo digo que usted no puede leer igual a un juez estadounidense de cualquier perfil versus un juez de Puerto Rico, aun cuando todos supuestamente acogen la bandera de Estados Unidos como parte de ella, sean estadistas o sean estadolibristas, hay algo que tampoco nosotros los que hemos estado en el Tribunal Federal podíamos leer muy bien y lo aprendimos a leer por tener a esos funcionarios de frente. Mire, y tiene que ver con los fiscales que venían de Estados Unidos o con los abogados que venían de Estados Unidos. Y si no, pregúntele a uno de esos casos high profile, como diría en country, a los abogados puertorriqueños que participaron de esos casos, Aníbal Acevedo Vilá, la segunda pata del caso del Instituto del SIDA, cómo fue que esos abogados vinieron aquí. Y en el caso del pleito o del caso criminal de Aníbal Acevedo Vilá, Harry Anduce fue el que asumió esa defensa casi en su totalidad y el otro tuvo que hacer así cuando se dio cuenta que no podía con este jurado ni con esta jurisdicción. Y esas lecturas diferentes hacen la diferencia entre si usted gana o usted pierde. El hecho que la jueza Laura Taylor Swain haya puesto a disposición del caso de quiebras de Puerto Rico una posibilidad de escuchar a las partes me dice a mí que va a ser interesante el análisis desde todo. Tener la posición de la Junta, que yo creo que ya la tiene clara, decir que tiene prisa, quizás está tratando de batallar con la imagen de que tenía tanta prisa que ya tenía la cartera puesta casi corriendo por la Chaldón para que la llevaran al aeropuerto y se dio cuenta que anda para el carajo. Esta es mi visión como jueza, esta es mi canon de ética que dice que tengo que cogerlo suave, que aquí yo no puedo tener prisa, que aquí no es la quiebra de Juanito Turcupey, que aquí es la quiebra de un país en el Caribe que le ha dicho a Estados Unidos en diferentes ocasiones, no voy a aprender el idioma tuyo, y que ahora mismo hay 2 o 3 que llevan cartulinas allá al Congreso para decir que quieren la estadidad para Puerto Rico. Todas esas imágenes son brutales e importantes. Y en efecto, la jueza Laura Taylor Swain ha dispuesto que ella quiere, antes de las 5 de la tarde del próximo viernes 5 de noviembre, que le completen ese enlace y le digan si ustedes quieren participar, quién quiere participar de esa vista sobre el plan de ajuste. Hasta el próximo viernes a las 5 de la tarde usted tiene para comunicarse a través de ese enlace. Volvemos, lo pusimos en el muro de Facebook para que todos
puedan entrar allí y si a usted le parece, usted llena el formulario que es breve, lo presenta. ¿Y qué dijo la jueza? Durante la vista de confirmación, el tribunal ha pautado para el 9 de noviembre del 2021. Recordemos que tienen hasta el 8 para enviar todo y el 9 es la vista de confirmación o no de ese plan. Como la fecha en que hasta 25 miembros del público tendrán la oportunidad de dirigirse brevemente al tribunal en cuanto a sus puntos de vista sobre el PDA. Según la orden, aunque se separará todo el día para escuchar al público, en caso de que el tribunal reciba más de 25 solicitudes, se procederá con una selección aleatoria de quienes soliciten expresarse. A mí me da miedo con esa cosa de los aleatorios, porque hay un cuento en el Tribunal Federal que dice que los jueces se supone que se escojan mediante una tómbola cuando vienen las acusaciones, los indictments del gran jurado. Y esa tómbola para determinados casos siempre decían el juez Fuste y para determinados casos decían el juez Lafitte o el juez o la jueza Carmen Consuelo Vargas de Cerezo. Yo se los vendo al costo. Eso pasaba. Así que yo le tengo pánico a ese asunto de que supuestamente son aleatorios. Los participantes que sean seleccionados tendrán que comparecer en persona al edificio Clemente Ruiz Nazario, sede del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, en Atorrey, para participar de la audiencia y tendrán un máximo de 10 minutos para hacer su presentación a la hora que fueran citados. Esas son las coordenadas. A mí me parece interesante, puede estar la jueza buscando la manera de decir, no, yo aprobé o no aprobé, pero el público se pudo expresar. Eliezer debe ir, dice Ivonne Padua, hay mucha gente que quiere ir. Yo no tengo problema con decir Huachimacoli, Iván Hernández. Espero que se escuche realmente y que no sea un truco para las gradas. Exacto, Carmen. Esa bandera de tanta franja y estrella solo representa el signo de dólar para el PNP, dice Adalberto. Bueno, entonces me parece que, bueno, es una noticia que le soy honesta, yo no me lo esperaba. Yo creo que el plan de ajuste, la jueza Swain tiene suficiente. Y la diáspora, dice Cintia Rosario. Interesante, y ahora vamos a eso. Tiene suficiente con este enredo de que si apoya a la Junta todo el tiempo y que ha litigado un caso en favor de la Junta, etcétera, como para querer decir, anda pa'l carajo. Yo como que debo bregar con esto. Pero veremos a ver. La diáspora. Pues miren, la diáspora yo creo que va a ser representada, y esto es bien interesante porque fíjense que nosotros hemos hablado aquí de dónde está la diáspora puertorriqueña y cómo el poder político de la diáspora se puede representar en esos congresistas, por un lado que tienen, pero también en el poder que tienen de escoger o eliminar de ese grupo de políticos en Estados Unidos a llevarlos al Congreso o al Ejecutivo. El Partido Demócrata fue hábil solicitando el voto de los puertorriqueños y de los latinos, hispanos en Estados Unidos en relación a las pasadas elecciones. En este momento, cuando usted me pregunta dónde está la diáspora, Cintia, pues mira, la diáspora no sé si se va a hacer escuchar en ese proceso. Me parece que el proceso se limita a las personas que están en Puerto Rico, pero la diáspora por muy bien puede estar representada en esta el nuevo escrito que radicaron 5 congresistas, incluyendo a los 3 puertorriqueños, entre ellas Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Richie Torres, todos de Nueva York. La diáspora que ha sido más puntual, más combativa en el esfuerzo de la Junta contra la Junta de Control Fiscal y todo lo que se ha relacionado con la crisis económica de Puerto Rico, incluido todo lo que ocurrió en los huracanes Irma y María y que todavía ocurre, ha sido esa representatividad de Nueva York. Radicaron junto con Raúl Grijalva y Jesús Chuy García un escrito en la quiebra como amigo de la corte, planteando
que lo que quiere hacer el plan de ajuste con relación al dinero de los municipios atenta contra los más vulnerables. Y es interesante, y yo, como lo he dicho antes, porque me posiciono desde el punto de vista analítico, crítico, pero también como una entusiasta de la economía solidaria, yo me cuestiono dónde están aquí el discurso de las cooperativas. Yo estoy convencida que los enemigos de las cooperativas de Puerto Rico, donde hay políticos y expolíticos, definitivamente debe estar relacionado a lo que esos políticos y esas políticas, incluido el poder de Washington, están sintiendo la presión de aquellos quienes siempre le han dado dinero, que están colocados en las instituciones que no son partidarias de la economía solidaria. Porque no hay ninguna razón, además de que los portavoces de esos otros grupos financieros definitivamente están de la mano de los buitres, y la representación que hacen hoy la hacen también con el pañal embarrado de que emitieron deuda y que son parte de los responsables de esta quiebra. Si eso no se explica en sí mismo, usted póngale oído y rostro a quienes están hablando o están silenciados con relación a lo que representaría en ese plan de ajuste recapitalizar a las cooperativas de Puerto Rico. Y eso para mí es súper importante. Y en este caso, cuando yo escucho, leo las manifestaciones de estos congresistas, incluida Alexandria Ocasio-Cortez, que es la más socialista de los socialistas, o por lo menos más progresista. ¿Cómo se puede ser progresista, socialista en el Congreso de Estados Unidos, que sabemos que vive de las dádivas del sistema financiero estadounidense, que no necesariamente está representado por modelos de solidaridad cooperativista y económica como el modelo cooperativo? Interesante. Pero eso está ahí. Y hay una contradicción en sí misma, pero esta puede ser la diáspora, porque los 5 congresistas van en apoyo a una organización que fue la que radicó el pleito ante o por lo menos su posición con relación al dinero de los municipios, que es la Liga de Ciudades, que representan a 27 municipios. Y esa organización sin fines de lucro lo hace en defensa de los municipios, y los 5 congresistas se ponen ahí. Dicen, mientras se propaga la amenaza de inestabilidad financiera municipal, los efectos negativos recaen desproporcionadamente sobre los más vulnerables, las personas de bajos ingresos, jóvenes y ancianos y comunidades analfabetas y de bajos ingresos que ya carecen de acceso, dijo el recurso de los 5 congresistas. Ese es el perfil de las personas que ponen su dinero y confían en la economía solidaria de las cooperativas. Ahí está puesto. Esa es mi contestación a tu argumento de dónde están, de a quién van a escuchar y cómo van a escuchar a la diáspora. Muy liberales, dice Lourdes Ríos sobre Bernie y Alexandria Ocasio-Cortez. Hay un documento del Departamento del Trabajo que los padres firman, es el permiso de menores. Bueno, primero dijeron que el muchacho asesinado no trabajaba. Estás hablando de Jesús Francisco. Sí, yo entiendo que el padre dijo que sí, que había firmado, es un permiso que firman, y eso es más viejo que el frío. Lo firman todos los padres que el menor tiene menos de 18 años y trabaja en un lugar comercial. Me acuerdo de lo que dijo Cancel Miranda una vez sobre la bandera, no sé de qué hablas. Está por ahí Robert Baldwin, aparentemente. Javier Jiménez Díaz, buenos días y compartido. Represente, me dice Luis Alfredo Pérez Acosta. ¿No? Dejan ver si me inspiro y le envío un escrito. Va a necesitar un traductor para que pueda tragar mi prosa. Y la diáspora, ya hablé sobre eso. Saludos, Cintia, gracias por estar siempre. Socialista y comunista es usada para atar las manos de los que pelean por el pueblo. Ay, sí.
la gente que todavía habla desde la Guerra Fría, yo la verdad que no los entiendo, condenando, demonizando el socialismo y el comunismo, bendito sea Dios, eso es cosa de gente pasé. Voy a estar pendiente, 14 a 17 años el patrono lo tiene que requerirlo, claro. Pena de muerte a todos estos abusadores, dice Edwin Torres. Los cooperativistas, los chuperativistas, dice Miguel Hidrach, que representan al movimiento cooperativo, están siendo manejados políticamente. No lo dudo, Miguel, y le debo una llamada, lo sé. Pero créame que esto de manejar un proyecto que cada día me impone más trabajo, y en ese sentido mi trabajo es bastante solitario, porque aquí todavía no tenemos equipos de trabajo grandes para trabajar las historias, me ha impedido llamarlo, pero lo voy a llamar y vamos a hablar sobre eso. Me interesa que usted me diga cuál es su teoría, por información y conocimiento, que entiendo que tiene conocimiento de lo que pasa en ese movimiento también. No se olviden, compartan inmediatamente que estén atendiendo a nuestro programa para que mucha más gente lo pueda ver. Gracias a la red informativa y a todos los que nos escuchan desde la radio tradicional. Puerto Rico es más que San Juan, Carolina y Bayamón. También todo el centro de nuestro país, todo el norte, el oeste, el este y el sur merecen tener información desde el periodismo. Buenas tardes, aquí tarde pero seguro. Hola, Guerrero. Saludo, Polo. Espero que estés bien. Hay que insistir en la auditoría de la deuda ilegal. Y si seguimos hablando, vamos a hablar del sospechoso del secuestro de Río Piedra, Jeffrey Omar Pérez. Porque hay una historia que me parece que tiene para mí toda la credibilidad, porque no solamente conozco a su autor, el colega periodista Miguel Rivera Puig, que siempre le llamo la atención a nuestras audiencias de que es quizás el mejor periodista hoy escribiendo sobre policíacas, investigación criminal en los medios tradicionales en Puerto Rico. Este joven, ya ustedes saben cuál es su pedigrí. Todavía el Departamento de Justicia no suelta penenda de por qué lo dejó ir en diciembre del 2020 y nunca volvió a radicar lo que tenía que radicar para los casos del arsenal de drogas y armas que le cogieron, y lo dejaron ir porque no habían procesado el caso en los 6 meses requeridos por la ley. Pues hay una historia que a mí me hace mucho sentido, que establece que este joven era parte, y yo creo que ustedes se acuerdan de esta historia, o es parte de una organización que provocaba los tumbes que le estaban dando a algunos puntos de droga para llevarle drogas y armas. Y esta habría sido una actividad de este joven con otros miembros de lo que se llamó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera. Ustedes saben que fue desmantelada parcialmente durante un operativo federal en el 2019, donde incluso en ese camino hacia desmantelar esa organización criminal hubo un asesinato muy difundido en noviembre del 2020, en noviembre del 2019, que estaba, noviembre, no fue en noviembre, sí fue en octubre del 2020, de una joven que fue asesinada en la avenida Roosevelt de múltiples disparos, que resultó ser supuestamente una joven que había sido acusada de la FARC y que estaba dando información o era persona testigo de alguna manera de esa actividad criminal para las autoridades federales. Este joven estaría hoy tratando de entregarse junto a otro de los 5 sospechosos de haber participado en el secuestro y asesinato de Jesús Francisco Pérez y el comerciante y un nieto del restaurante El Hipopótamo el pasado fin de semana, porque tiene temor de que los que lo están buscando lo encuentren primero que la policía. Este es el nivel de descontrol que tiene nuestro sistema de justicia y nuestro sistema de investigación criminal, cuando
de lo que estamos hablando es que quien lo tiene que encontrar son, por un lado, las autoridades federales, que ya tienen una orden de arresto, que también lo dejaron ir porque no lo habían arrestado a pesar de que había violentado en por lo menos 30 ocasiones la probatoria que tenía. Y las autoridades del gobierno de Puerto Rico, Departamento de Justicia, que no lo encuentran. Pero bendito, si no hay policía para patrullar en la calle, va a haber policía para ir a buscar a un prófugo como este. Y que lo encuentren primero, que es lo que teme este joven, que lo encuentre primero las personas a quien en efecto se aventajó en el proceso delictivo y quiso ir a darle los tumbes a los diferentes puntos de droga. De eso estamos hablando. Y hoy el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, no dice nada sobre cómo es que dejaron ir a Jeffrey Omar Pérez. Ya olvídese de que en este momento tampoco dicen nada sobre cuál es el curso de la investigación para tratar de dilucidar lo que pasó en medio de ese secuestro el pasado sábado en la noche, casi la madrugada del domingo. Mientras, con relación al caso del hijo de Gregorio Matías, ya acusaron a nivel del procedimiento investigativo nacional puertorriqueño al joven Gregory Matías Gutiérrez, que estaba con él en un vehículo el pasado martes y que el pasado domingo, y que ya ustedes saben, trascendió cómo lo arrestaron con el arsenal, etcétera. Él está bajo la custodia de las autoridades federales y ya su otro compañero, alegadamente de fechoría, está bajo la jurisdicción de tribunales a nivel estatal y del Departamento de Justicia porque ya fue acusado. Interesante cómo es que se bifurca el sistema de seguridad en Puerto Rico y ninguno de los dos le puede explicar al país hoy cómo es que llegamos a esto. Y mientras hay una familia que está llorando la pérdida de su hijo de 16 años, que en efecto no solamente era estudiante de la escuela pública puertorriqueña, un estudiante hacendoso, sino que trabajaba ya con quien era una persona allegada a su familia, el dueño del restaurante El Hipopótamo. Saludos, Rosa Lourdes Torres. Rosa Van, se hacen los tonteos, nadie aprobó nada, nadie sabía nada. ¿Quién fue? Nadie dice nada al día de hoy. A esta hora, a las 11:30 de la mañana, cuando la cooperativa Manuel Seno Galdía auspicia la sección a partir de la segunda media hora de nuestro proyecto de periodismo. Pregunta inocente, ¿cuándo Rosemilia se fue o la largaron? Olga Inés Camacho González. Rosemilia Rodríguez se fue en diciembre del 2019, calladita. Ella se quería ir más tarde, pero mire, le dijeron, ahora es que te vas antes. El fulano dice que tiene 21 hijos, hay mujeres que están locas, dice la Lila Lozano. Imagínate tú. Estamos hablando de que el sistema de justicia, yo creo que no puede decir en Puerto Rico hoy que tenga nada bueno que decirle al país. Pero en lo que eso ocurre, hay una investigación de violencia doméstica que lo único que tengo que decir es que están esperando porque el Instituto de Ciencias Forenses determine que la pericia le establezca si el caso de esta joven María Paola, yo la conocía por Paola, pero tiene un primer nombre, María Paola Hernández Agosto, en efecto, fue víctima de un asesinato o fue un suicidio. Mientras la doctora María Conte Miller, que yo siempre he dicho que es bastante responsable dando la cara, dio la cara ayer y dijo, no puedo decir nada hasta que no vengan las pericias y se la entregue a los investigadores. Vamos a ver qué ocurre con eso. Pero en el camino de las noticias de más reto, de las noticias que no necesariamente son positivas para dilucidar con ustedes, yo creo que hay dos noticias que son importantes. En principio vamos a hablar de COVID.
Y hablamos de COVID en el contexto de que ustedes saben que lo que ha sido problemático en esta pandemia ha sido que hemos podido salir de alguna manera, hemos tenido las medidas de seguridad más relajadas, pero en un momento dado con un repunte de la variante Delta tuvimos que intensificarlas y hasta el día de hoy se mantiene el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y evitar la aglomeración, porque no solamente están en riesgo, en mucho mayor riesgo los no vacunados, están en riesgo también los vacunados. En Puerto Rico se ha aumentado dramáticamente la puesta de la vacuna y los inoculados, obviamente, es el territorio en Estados Unidos de más estabilidad en ese sentido. Estados Unidos todavía representa un reto brutal con relación a la gente que no se quiere vacunar, etc. Pero lo más importante es que en este momento la ciencia ha establecido que los pronósticos son esperanzadores sobre cuándo y dónde el COVID hará la transición de una pandemia a una enfermedad endémica en el 2022. Y es que la ciencia y los científicos establecen que los primeros países que emerjan de la pandemia hayan tenido alguna combinación de altas tasas de vacunación e inmunidad natural entre las personas infectadas en el COVID, como Estados Unidos, Reino Unido, Portugal e India. Estas son las personas en los países que sí. Ahí hay un balance entre los inoculados y los repuntes que bajan, como el repunte Delta, pues definitivamente podemos empezar a ver una mejoría y una llamada salida de la pandemia hacia la transición a la enfermedad endémica. Creemos que en este momento y finales del 2022 es el punto en el que podemos controlar el virus. Ojo, que siempre llaman la atención cómo muta el virus es la mayor crisis en esta pandemia, donde podemos reducir significativamente las enfermedades graves y la muerte, dijo la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, Marianne Van Kerkhove. Me encantan esos apellidos. Este pronóstico se sustenta en el trabajo que expertos en enfermedades están trazando el probable curso de la pandemia durante 18 meses. Para finales de 2022, la organización apunta a que el 70% de la vacunación está vacunada. No olvidemos que una de las crisis de esta pandemia es que la vacunación está disponible en los países del primer mundo y países tan grandes como África, como India, y otros países de Asia y África e incluso de Europa del Este están sin vacunas. Y eso es una crisis, definitivamente. Esas son buenas noticias para los que estamos esperando que realmente haya un bajón, que podamos empezar a decir, más allá de seguirnos protegiendo hasta finales del 2022, estamos saliendo realmente de la pandemia. Todavía la variante Delta del virus sigue causando estragos, tanto en países como que tienen baja vacunación, en lugares que han eliminado los requisitos del uso de mascarilla. Y en países como Singapur y China, que tienen altas tasas de vacunación, pero poca inmunidad natural debido a medidas de bloqueo bien estrictas. La transición será diferente en cada lugar, porque estará impulsada por la cantidad de inmunidad en la población contra la infección natural y, por supuesto, la distribución de la vacuna, que es variable de condado o de país a país, dijo Mark Lipsitch, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. Gente, eso para mí son buenas noticias y quería compartirlo desde el punto de vista que empecemos a seguir mirando este asunto de la pandemia como una oportunidad para atender y consumir los discursos de la ciencia y seguir tratando de entender cómo fue que llegamos aquí y cuáles son las posibilidades. Otra buenísima noticia que obviamente tiene que ver con el COVID, pero viene a Puerto Rico, es lo que no pudimos compartir ayer y lo quiero compartir hoy, que tiene que ver con
el Nobel cubreboca que la UPR, Recinto de Ciencias Médicas, tantas malas noticias para el recinto, está proponiendo como un descubrimiento de ellos. Ricardo Nieves, técnico de laboratorio del recinto, fue uno de los investigadores que participó en el desarrollo de la mascarilla creada en un taller donde los estudiantes adquirieron conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ahí está la mascarilla facial dinámica. Me encanta. Si podemos poner, Verónica, la gráfica, me parece que es importante para que más o menos vean. Es una mascarilla que obviamente tiene un orificio, tiene una tapa, y esa tapa usted la abre y bum bum, por ahí usted entra y puede comer. Me encanta. La mascarilla es desechable, la estructura del soporte, antena, esa es la antena conocida como RFID, el servo, el transportador receptor, me encanta. Y obviamente por donde usted puede comer con el, como sea, se establece con el tenedor. Me parece maravilloso. Abigail Toledo y Verónica Díaz fueron las estudiantes de biología con enfoque humano en la UPR de Bayamón. Paola Rodríguez, estudiante de biología de la UPR Mayagüez. Y Yaciri Abreu, estudiante de farmacia de la UPR en Humacao, fueron las participantes del taller. Los doctores, vamos a hablar de los doctores, son los últimos para mí, pero porque hay que hablar de los estudiantes también. Abe Schwartz, catedrático ad honorem del Departamento de Farmacología de la Universidad de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. El ingeniero Javeb Comas, director de la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia y Tecnología de la Universidad de Puerto Rico. Son los doctores, son los profesores, la doctora Emma Fernández Repollet, catedrática del Departamento de Farmacología de la Escuela de Medicina, y también el Departamento de Farmacología y Toxicología del recinto. Centro de Innovación Biomédica. Me encanta. Realmente yo creo, gente, que de esto es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de que la UPR es un servicio esencial que el país necesita, que la Junta de Control Fiscal, que la jueza Laura Taylor Swain y que el gobernador del 32% y la legislatura de Puerto Rico deberían estar defendiendo. Esas son la gente que producen conocimiento y mejoran el país del futuro. Laura Menagato dice, mientras los países ricos no compartan la vacuna con los países en desarrollo, por lo menos si las manufactureras renunciaran a la patente, la pandemia terminaría más rápido. De acuerdo. ¿De dónde se puede conseguir? Todavía están en eso. Porque ahora es que manejan el asunto de la patente y consiguen a alguien que la produzca, que la venda. Me interesaría muchísimo saber cómo va a ser, quién se va a quedar con eso. Es una patente que obviamente, si fue producto de un taller educativo de la universidad, me parece que la patente le pertenecería a la Universidad de Puerto Rico. Habría que ver. Arriba el alma mater, gracias Rosa Banch. Hola a todos los bonitos y bonitas. Saludos. Ahí está Lizzie Nails desde Middletown, New York. Lizzie González, son parte del Club de los Escorpiones. ¡Uh! ¡Qué rico! Lizzie, otra escorpión. Así somos, Lizzie, mira, que breguen con eso, somos escorpionas. Esta mascarilla da más prueba que la universidad mascarilla da más prueba que hay universidad. Claro, lo daña el sabotaje, estoy de acuerdo. ¿Dónde está el presidente del Colegio de Médicos? Desde que tiraron el medio de investigación, los planes médicos no salen. Hay que ver. Bueno, y hay un tema, antes de yo ir al último tema con los que los quiero dejar, que son las buenas noticias de la rehabilitación de las confinadas que estudian historia oral. Yo quiero ir breve a otro de los detractores de la reforma laboral. El senador del Partido Nuevo Progresista de Utuado, Puerto Rico, William Villafañe. William Villafañe dice con la boca de comer, acabamos de aumentar el salario mínimo. Y dejemos ahí a William Villafañe para que lo vean. Ahí está con la vicepresidenta del Senado, Mariali González, en una vista ayer. Cita el senador licenciado William Villafañe Ramos. Acabamos de aumentar el salario mínimo. Es más costoso y difícil operar un negocio. El Ejecutivo está solicitando enmiendas al proyecto que deben considerarse.
Quedan 2 semanas de sesión legislativa y aún no conocemos el contenido del informe de conferencia. Ante ese escenario, lo prudente es considerar la medida durante la siguiente sesión para evaluarle en un contexto menos inestable, conociendo el impacto del aumento salarial, acogiendo las recomendaciones del Ejecutivo y salvaguardando la viabilidad de nuestros pequeños y medianos negocios. ¿Quién está hablando? El mismo William Villafañe, que fue secretario de la gobernación del gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares. El mismo que se ajustó a la medicina amarga que la Ley 7 impuso bajo la administración del gobernador Luis Fortuño Burset. Él no estaba por ahí, estaba trabajando por lo bajo con los PNP. El que ahora debería citarse en lugar de senador del Partido Nuevo Progresista que representa a sus constituyentes, debería citarse como el abogado del patrono desde el Senado de Puerto Rico. Otro más, Joan Rodríguez Bebe, fundamentalista católica, con William Villafañe Ramos, fundamentalista católico, portavoces de los patronos que quieren mantener bajo la esclavitud a lo que los llevó a los trabajadores y trabajadoras, el Partido Nuevo Progresista que ellos representan. William Villafañe Ramos, Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez. Este desde el Ejecutivo y aquellos desde el Legislativo. Son los mismos. Ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Ya ustedes saben dónde está planteado, dónde está sentado a defender qué. La postura del gobernador del 32%, que esto le hace daño a las empresas. La postura del panadero, secretario de Desarrollo Económico. Yo lo digo panadero porque él dice que él lo que es un panadero. Pues yo lo llamo como él quiere que lo llamen. El secretario de Desarrollo Económico que dice que solamente cobra $1 sin contar con toda lo que se cobra por especie, teniendo acceso a la información que él tiene para seguir manejando sus negocios. Manolo Sidre. Ahí está. Villafañe, senador. Jullir. Buenas, Awilda Colón Figueroa. Saludos, Awilda. Y yo creo que la última nota debería ser algo que tengamos mucho más tiempo, pero tenemos el tiempo que tenemos. Y yo quiero compartir con ustedes esta buenísima historia que relata cómo 4 jóvenes, 4 confinadas de la cárcel de mujeres entre Vega Alta y Bayamón, Soneli Candelario Rosario, Odalis Figueroa Pérez, Yarelis Rosy Pérez y Elida Rosario Paredes. Estas jóvenes se juntaron con mi amiga, y tengo que decirlo y tengo que llamarla amiga porque es una gran amiga de Bonita Radio con quien hemos hecho trabajos hace mucho tiempo, Sandra Enríquez Seiders, profesora de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, jubilada hace poco menos de año y medio. Profesora de historia, una profesora que ha hecho un trabajo interesantísimo alrededor de la historia oral y la historia de las mujeres del centro del país sobre todo. Es una entusiasta historiadora desde el punto de vista de la historia oral, desde ese mecanismo que es maravilloso. Y que estas jóvenes cumplieron el sueño que tenía Sandra Enríquez Seiders de hacer un trabajo alrededor de la historia oral con confinadas. Y hay unas notas interesantísimas de parte de estas jóvenes, como por ejemplo que hubo más compañeras que iniciaron este proceso, pero ellas fueron las guerreras. Y me pareció buenísima el relato de parte de ellas mismas. 38 años, 30 años y 31 años tienen estas jóvenes. Estamos tejiendo memorias. Dicen, por ejemplo, gané 4 hijas, dice la profesora. Cada vez que veo a la profesora en lo que más le gusta, me fascina. Nadie pide nacer en ese ambiente. Pienso ahora que mis hijos son millonarios, dice la doctora Enríquez Seiders.
No en términos de riqueza, sino riqueza familiar, riqueza de ambiente, educación. Probablemente ninguna de ellas tuvo lo que tuvieron mis hijos. Así que una aprende a valorar mucho la vida y todo lo que tiene. Incluso a pedir perdón por las veces que uno se queja en la vida. Ustedes saben que las instituciones penales en Puerto Rico han tenido diferentes proyectos de rehabilitación relacionados con educación. Y este específicamente es auspiciado por la Fundación Felisa Rincón de Gautier, que da talleres psicosociales en las cárceles. Siguiendo la línea de doña Felisa, cuando fue alcaldesa de San Juan, de asistir y ayudar al que más necesita, pues se trabajó esta propuesta, dijo la directora ejecutiva Hilda Rodríguez Jiménez. Llueven las historias. Dice, por ejemplo, una de las confinadas, en este caso Candelario Rosario, lleva 9 años institucionalizada, le quedan cerca de 8. Entrevistó a su suegra, Francisca Delgado Montes. Esto es el proyecto que ejecutaron a partir de esa historia oral, de ese esfuerzo y ese proyecto que tenía la profesora de llevar lo que es la historia oral y cómo ellas podían aprender de ese proyecto. Y obviamente tenían que ejecutarlo. Esta confinada entrevistó a su suegra, una cocinera de fondas muy conocida en San Lorenzo. Le contó que por ser la mayor de 18 hermanos apenas pudo llegar a 2º grado, pues le tocó ayudar a su mamá en la crianza de sus hermanos menores y que de haber podido continuar en la escuela hoy sería una abogada o cualquier otra profesional. Ella es una persona muy especial para mí, dice la joven, y yo decidí entrevistarla porque ya conocía parte de su historia desde la calle y me relacionaba mucho con ella y con mi suegro. Tiene un hijo, está confinada, tiene un hijo de 19 y otra de 17 años, que aunque no parió a esta última, la considera como suya. Y así sucesivamente. Gente, si hablamos de rehabilitación para las personas que han cometido delito contra la sociedad, estamos hablando que con los talleres de ser costurera, de costura y de macramé, no es que necesariamente una persona va a poder encontrar y enfocar cuál es su posición en la vida después de haber cometido un delito y estar pagando por ello en las instituciones penales del país, que me puedo imaginar el ambiente en que se encuentran estas jóvenes. Esto es un proyecto que nace de ese principio de que la educación es fundamental. Educarse antes de llegar a una institución penal habría sido una diferencia para muchas de ellas. Por eso es que es tan importante que insistamos en que lo que le debemos decir, entre otras cosas, a la jueza Laura Taylor Swain, es que no hay manera de que este país pueda sobrevivir el embate sin un país educado que pueda enfrentarse y fiscalizar a aquellos que supuestamente los representan y que fueron los que llevaron al país a esta quiebra. Y que llevan hoy a la quiebra moral y social a ese país que tiene problemas para que sus hijos y sus hijas sean educados como tiene que ser en las diferentes instituciones, desde la escuela pública hasta la universidad pública, porque a todo le han metido las manos desde el dinero y quieren desbancar a esas instituciones. Creo que es el principio fundamental de cualquier sociedad y país que se respete y que quiera futuro para los y las que viven aquí. Más proyectos como este son bien importantes y necesarios para la rehabilitación esencial a la hora de salir a la libre comunidad y poderse reintegrar, dice Yuniris. Gracias, Yuniris, por tu comentario. Yo me voy. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que a esta hora nos vamos, pero volvemos a las 5 de la tarde. ¿En qué palo es noticia? Cuando espero que la compañera Brenda Reyes Tomasini se una a la discusión, sobre todo desde el punto de vista de la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica. Vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación. PMB 284, PO Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram.
Bonita Radio, YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. Todas las herramientas podcast. No se olvide también que nos auspician Buen Vecino Café, siempre la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, las cooperativas de Juana Díaz y Manuel Seno Gandía. Gracias por su apoyo firme al proyecto periodístico puertorriqueño, digital e independiente. Seguimos, nos vemos a las 5. Por ahí viene Rodrigo Otero Goico. Yo me imagino de todo lo que va a hablar hoy. Ganaron los Bravos. No ganó Houston. Sí, ganaron los Bravos de Atlanta. Excelente. Nos vemos. Hasta las 5. Que la pasen bien y buen provecho.